Damas y caballeros, una vez más, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio que tenemos dedicado al estudio diario de las lecciones de nuestra escuela sabática y que encierran una aplicación práctica para nuestras vidas. En esta ocasión nos toca estudiar la parte que habla acerca de una fe que crece, que testifica y que crece. Antes de continuar con este estudio, vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, una vez más por permitirnos abrir tu palabra para aprender de ella. Permite, Señor, que como siempre tengamos la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Pues hoy nos toca estudiar con nuestros oyentes acerca de una fe que testifica y una fe que crece. ¿Cómo está eso de una fe que testifica? ¿Es que acaso no soy yo la persona que testifica? Pero dice aquí una fe que testifica. Bueno. En este caso, ¿cómo relacionas eso? Bueno, fíjate bien el título. Una fe que testifica es una fe creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú testificas de tu fe, tu vida crece, tu vida espiritual me refiero. Tu vida espiritual crece. Y dice que compartir nuestra fe fortalece nuestra fe. Yo recuerdo, Dixon, cuando yo daba estudios bíblicos, yo le daba el estudio bíblico a la persona aprendía y yo aprendía también. Yo sentía que estaba testificando a esa persona de lo que yo conocía. Pero una cosa, Dixon, para tú testificar tienes que conocer, tienes que saber, tienes que estudiar, porque como estudiante, cuando vas a un examen, si tú vas sin estudiar, vas a fracasar. Pero tú estudias y tú le pides a Dios que te ayude y entonces Él te va a recordar cuando llegue el examen. ¿Qué quiere decir que eso de la fe es como si fuera como una especie de ejercicio? Porque en lo físico también se manifiesta eso. Exacto. Yo agarro las pesas, hago ejercicio y crecen mis músculos y me fortalezco. Y en este sentido, también en lo físico tiene un efecto. Acuérdate que la actividad es una ley de la vida. Eso mismo que estás diciendo, cuando tú haces ejercicio, los músculos se fortalecen, la sangre corre mejor y el cuerpo se siente mejor. Mira, en esta parte de la lección sucedió un incidente allí, porque estaba Cristo ante un montón de personas y les estaba hablando a todos y él le hizo una pregunta a Felipe en cuanto a la comida de esa gente. Ajá. Si te acuerdas, le dijo, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Por qué crees tú que Cristo le preguntó eso a Felipe? ¿Por qué? Bueno, la Biblia misma dice que Cristo sabía lo que iba a hacer, Ajá, pero le preguntó a Felipe para probarlo, a ver cómo era la fe de Felipe. Entonces Felipe le dice, es que 200 denarios no alcanza para tanta gente, no alcanza. ¿Y qué tienen? Quiere decir que un acto como ese, porque eso fue un milagro lo que hubo allí, contribuye a que la fe de uno crezca. Sí. Porque eso lo hizo Cristo, no lo hizo ninguno de los discípulos. Exacto. Y la fe de ellos crece. Quiere decir que la fe no solo crece exactamente por lo que uno haga, sino en este caso, bueno, fue Dios el que hizo en favor de ellos. Exacto, por lo que uno ve. Fíjate que le dicen a Jesús, bueno, solamente tenemos un niño que tiene 5 panes y 2 pescaditos. ¿Qué es eso para tanta gente? Dice la Biblia que eran 5,000 los que alimentó, 5,000 hombres. Pero yo le calculo, Dixon, que fueron más de 10,000 personas más, porque no contaron a las mujeres ni a los niños. Entonces, ahí comieron todos. Dice, comieron todos y se saciaron. ¿Y cuánto sobró?
12 cestas llenas. Oye, yo tengo una pregunta con eso de los canastos que sobraron allí, pero Cristo en una ocasión dijo que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Él dijo eso. Y aquí la lección está hablando de la persona que recibe, que también debe de dar. Pero dice que lo que la persona lo recibe por gracia. Como que dice, se lo regalan. Ya que a ti te dieron, pues tú también das. Ahora, en este caso, mi pregunta con los canastos esos es, fueron 12 canastos que sobraron allí llenos. Y eran 2 pescados y 5 panes. O sea que sobró mucho y allí dice que para que no se pierda. Ahora, ¿qué te imaginas tú, qué crees tú que pasó con esas 12 canastas? ¿A dónde fueron a parar? Bueno, yo creo que las 12 canastas, cada uno de los discípulos se llevó una para repartírsela a las amistades, amigos, a los que se encontraran. Pero mira, hay un punto importante que quiero mencionar. Cuando Jesús recibe los 5 panes y los 2 pescados, antes de partirlo, Él oró por esos alimentos. Nosotros como cristianos debemos orar cada vez que vamos a alimentarnos. Hay muchos cristianos que se dicen cristianos, se sientan a la mesa a comer, y no le dan gracias a Dios por esos alimentos. Y para mí parecen animalitos, porque si tú tienes un perrito y tú le das que comer, él viene a comer. Él no da gracias, él viene y come. Nosotros como cristianos debemos dar gracias a Dios por los alimentos que Él nos ha provisto. Hay personas que dicen, no, pero ¿qué voy a dar gracias? Si no trabajo y lo gano y lo compro, no lo como. Pero es que tú no sacas la cuenta que Dios te da la vida, te da la fuerza. Dios es quien da el alimento, Dios es el que da todo. Fíjate, cuando esto que me estás hablando me trae un montón de cosas a la mente. Cosas del pasado, cosas del presente que están pasando, pero yo cuando me siento a orar, a comer, que oro, yo acostumbro cuando oro decirle a Dios, acuérdate de los pobres, de aquellos que no tienen. Ahora, ¿te imaginas tú? Uno hace esa oración, sí, pero mira lo que pasa en África y en otras partes, como hay niños muriéndose de hambre. ¿Cómo puede verse eso? Uno aquí da gracias a Dios porque tiene un plato de comida ahí, sin embargo allá hay otro que se está muriendo de hambre. ¿Tendrá algo Dios que ver con eso o es el resultado del mal camino que el hombre escogió? Pienso que es el resultado del mal camino que el hombre escogió, porque Dios da para todos. Ahora, a nosotros nos corresponde compartir. Tal vez tú y yo no podamos ir a África a llevarle el plato de comida, pero sí podemos dar nuestra ofrenda para que los que se dedican a eso, por ejemplo, en nuestra organización está ADRA. ADRA se dedica a llevar comida a toda esa gente. ¿Y cómo la lleva? Por el dinero que nosotros damos. Yo recuerdo una vez cuando el terremoto aquí en California, que tumbó los freeways acá, una persona vino y me preguntó que nosotros como iglesia, ¿qué hacíamos? Que ellos no veían a la iglesia que estuviera ayudando o nada. Entonces yo le expliqué a esa persona cómo es que la iglesia ayudaba y en esa ocasión le mencioné yo el caso de ADRA. Y justo venía yo con una carga de ADRA para el Valle de San Fernando con el camión de la conferencia para asistir a las personas en este caso. O sea, pude en ese sentido testificar, bueno, que la iglesia tiene ese medio de servir, pero de todas maneras, esta es una situación que realmente cuando la persona obra, crece. Cuando los músculos hacen ejercicio, crecen. Bueno, la verdad que no nos alcanza el tiempo para estudiar las maravillas que encontramos aquí en estos estudios. Así es que vamos a concluir en este momento. Déjame antes que concluya decir algo. Mira, dice aquí, das y creces, o retienes y te marchitas. Vamos a orar para concluir con esta lección.
Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de haber abierto tu palabra. Amén. Y haber aprendido de ella. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, amigos, para mañana tenemos acerca de la intervención divina en lo que es un reavivamiento y una testificación. Así es que los vemos mañana en el último estudio de esta semana, de esta lección tan interesante que estamos estudiando. Que Dios los bendiga.